soy el pastor Delvi Velázquez de Casa de Adoración y Restauración Kainos. Y hoy tenemos una enseñanza bien interesante. La enseñanza de hoy para ustedes se llama, hoy la titulé, Cuando Dios se inclina. Cuando Dios se inclina es porque quiere escucharte. Ahora bien, cuando una persona se inclina, cuando el otro está por debajo de su altura, ¿cierto o falso? O sea, cuando estamos postrados, estamos arrodillados, estamos en ese lugar secreto, pidiéndole al Señor, clamando al Señor, en ese momento donde Dios inclina su oído para escucharnos. Pero cuando estamos altivos, cuando nos encontramos que queremos ser más alto que todo el que se encuentra alrededor de nosotros, ¿de qué manera Dios puede inclinarse? Entonces, es interesante esto, cuando Dios se inclina. Ahorita la alabanza decía que, ¿a dónde iré, Señor, sino a ti? Muchas personas se le esconden a Dios, le andan corriendo a Dios. Uno de ellos, el primero que hizo eso fue Adán. Búsquelo en Génesis. Se le escondió a Dios cuando vio que estaba desnudo. Muchos hacen eso porque sienten vergüenza, sienten culpa. Y eso el enemigo lo pone a pensar para que tenga que ocultarse de Dios, cuando debe ser lo contrario, e ir a su presencia, postrarnos allí y pedir perdón. Y Él nos va a redimir, nos va a levantar nuevamente. Entonces, es importante hacer esto siempre, estar postrado cuando vamos a hablar con Dios. O usted se sienta, habla con Él como un padre. Pero de la única manera que Dios se puede inclinar es cuando usted viene con un corazón contrito y humillado. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Entonces, quiero iniciar con el tema, cuando Dios se inclina. Fíjense que nosotros, como padres, cuando viene un niño pequeñito, o como tío, o como amigo, viene un niño pequeño a hablar contigo, uno se agacha y se inclina para escucharlo, ¿cierto? Para ponerse a la altura de ese niño. Y eso hace Dios con nosotros, como un buen padre. Dios se inclina. Dios se pone a la altura de nosotros, siendo Dios, siendo omnipotente, siendo todopoderoso, como un buen padre. Ahorita postrado allí, Él me mostraba cómo Él se inclina y nos abraza, como un buen padre. Dice en Génesis que fuimos creados de su aliento, ¿cierto? Entonces, si fuimos creados de su aliento, ¿de dónde salimos? Salimos de Él. Y Dios no tiene bastardo, Dios tiene hijos. Todos nosotros somos sus hijos. Dios no nos abandona porque somos sus hijos. Y Él está ahí siempre y siempre está presente. Ahora nosotros somos los que nos alejamos de Él. Nosotros nos apartamos de Él porque nos entretenemos con las cosas del mundo, ¿verdad? Entonces es importante entender esto, que Dios siempre ha estado ahí. ¿Cuántos jóvenes, adultos, ancianos hay en las calles que no saben que Dios los ama, que Dios es su Padre y que Dios está ahí para protegerle, para cuidarlo, para levantarlo? Y siempre ha estado ahí, siempre. Hay mucha gente que desconoce eso y nosotros debemos mostrarle ese Jesús, ese Dios que está ahí siempre para ellos. Voy a entrar en el tema ahora. Cuando Dios se inclina, voy a poner estos ejemplos. Puse el ejemplo del niño cuando habla, o como hacen, por ejemplo, ustedes han visto la noticia cuando el presidente está en una cumbre de presidentes que están uno al lado de otro y siempre ellos se inclinan hacia el al lado. ¿Ustedes lo han visto eso? Que el de al lado le está hablando y hacen esto y se inclinan un poquito y ponen el oído. ¿Por qué no solamente ponen el oído? También se inclinan un poquito. Porque muestran interés en lo que el de al lado le quiere decir. Y quieren particularmente escuchar a esa persona porque hay otras personas que están hablando. Pero esa persona en particular quiere prestarle más atención. Quizá porque esa persona no está hablando lo suficientemente alto y no quería perderse de nada. Entonces él inclina su oído. O tal vez el contenido fue tan convincente que le atrajo físicamente. O sea, movió su cuerpo. Dice que en cualquier reunión o encuentro siempre
ya sea el orador o un vendedor o un conferencista, se pone contento cuando la audiencia se inclina hacia adelante para prestar más atención. Usted no ha estado en una reunión donde todo el mundo está como distraído, pero a usted le interesa el tema y usted hace así, abre sus oídos y sus ojos y todo para prestar más atención. Eso hace el Señor con nosotros. Cuando Él ve ese corazón derramado completamente y en particular nos presta atención a nosotros. Cuando la gente hace esto, están indicando que están siguiendo lo que le están hablando. Están interesados en lo que Dios está interesado en lo que tú tienes que decirle. Cuando uno ora con expectativa y sobre todo con mucha paciencia es cuando Dios se inclina. Porque a veces estamos orando con mucha desesperación. Cuando nos llega el momento de la prueba, vamos allí llamando al 911, 911, 911 y queremos que nos atiendan rápido de una vez porque el cobrador está casi doblando en la esquina o el problema está allí en la esquina o la situación, la circunstancia o el novio me acaba de dejar o la novia me acaba de dejar o cualquier situación, la que sea. Venimos a los pies de Cristo con una desesperación tan grande, pero es con paciencia, con paciencia. Dice que en la Biblia la paciencia es la perseverancia hacia una meta, perseverancia ante las pruebas o una expectativa o una expectante espera por el cumplimiento de una promesa. Una expectante espera por el cumplimiento de una promesa. ¿A cuánto Dios le ha prometido algo aquí? Levante la mano, ¿a quién Dios le ha prometido algo? Un profeta le ha hablado, alguien le ha dicho algo y el Dios, el Altísimo, te ha dicho algo. Te ha enviado a alguien y te ha dicho, te dice el Señor así. Es importante tener esa paciencia sin desesperarse. Cuando mostramos esa desesperación, yo a veces pienso que el Señor solamente está esperando a que soltemos esa desesperación. Cuando lo soltamos inmediatamente es donde Él empieza a actuar, porque no es con nuestra fuerza, es con la de Él. Y cuando nos llenamos de su espíritu, nos llenamos de Él y soltamos todas esas cargas, y con esas cargas que Él va a poder trabajar y resolverte esa situación por la que tú estás pasando. Para darte fundamento de lo que estoy diciendo, vamos a Salmos 41:3. Vamos a poner un fundamento acá. Dice, pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Cómo estaba David? Pacientemente, tranquilo, pacientemente esperé a Jehová. Cuando David lo ungieron como rey, al otro día lo nombraron rey. Tuvo que esperar muchos años, muchas pruebas, muchas dificultades, mucha corredera para poder llegar allí. Y teniendo la posibilidad de hacerse rey antes de tiempo, pero nunca lo hizo, estaba esperando su tiempo. Pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó. Y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dios escuchó su clamor. Él dice que Él se inclinó y me sacó de ese pozo turbulento, de ese lodo cenagoso, y puso mis pies sobre una roca y enderezó mis pasos. Ahí está hablando de un tema mesiánico. David conocía a Jesús, no conoció a Jesús, pero sin embargo él dice, y puso mis pies sobre la roca. Lo que sí David conocía eran las cuevas que estaban hechas de roca, y él sabía que detrás de esa roca, detrás de ese muro de roca, él tenía una protección. Dios lo podía proteger, Dios lo podía cuidar en esa cueva, donde él se resguardaba con su gente. Conocía esa roca, pero aquí también está hablando, y puso mis pies sobre la roca. Puso nuestros pies sobre ¿quién? Sobre la roca. ¿Y quién es la roca? No el de la película, no. El que habla de la Biblia que yo tengo y la que tienen ustedes. Ese Señor Jesús. Esa es la roca donde ha puesto nuestros pies, donde nos ha sacado de ese lodo pantanoso. Dice al final del versículo, muchos verán esto y temerán y confiarán en Jehová. ¿Qué nos quiere decir el Salmo 41:3?
Estos 3 versículos resumen a la perfección la obra y la restauración total que Dios ha realizado en nuestras vidas. Nos recuerda muy bien cómo éramos y dónde nos encontrábamos y dónde estábamos ahora, gracias a su misericordia. Eso quiere decir estos versículos. Él nos recuerda dónde estábamos, por dónde nos pasó y dónde nos encontramos hoy. Eso quiere decir estos 3 versículos. Por eso debemos estar agradecidos todo el tiempo. Todo el tiempo. Daniel ahorita decía que Job, Dios le quitó y luego Dios le suplió. ¿Cierto? Dios permitió que el Satanás le quitara todo eso. Pero luego Dios le suplió varias veces lo que tenía. Cuando Dios te quita algo, es porque lo va a multiplicar. A veces le estamos diciendo, Dios, estamos en un empleo, un trabajo, tenemos una empresa, lo que sea. Dios, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor. Y yo viene pack y te lo quito. Tú dices, pero no era así que yo quería que tú me ayudaras. Ah, pero era a tu manera o a la manera de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, es importante entender que Dios tiene el control y si tú le pides, Él te va a responder. Quizás no de la forma en que tú quieres la respuesta, pero Él te va a dar la respuesta. Dios volvió su oído a David. Por supuesto, Dios es omnisciente y está presente en todas partes, por lo que no necesita inclinarse físicamente. Sin embargo, el Espíritu Santo le reveló a David y por lo tanto a nosotros también, que mientras derramemos el dolor de nuestro corazón al Señor y confiemos en que Él actuará a nuestro favor, Dios vuelve su oído hacia nosotros. Muy pocas veces hemos tomado nota de la actitud que Dios tiene ante nuestras oraciones, ruegos, peticiones o súplicas. Muy pocas veces tomamos en cuenta eso. ¿Saben por qué? Porque nosotros, como seres humanos, nos acordamos muy bien de lo malo que pasamos. Pero si empezamos a anotar en un cuaderno, consígase 4 cátedras, 5 cátedras, y empieza a notar las cosas buenas que tú has tenido, y te van a faltar cátedras. Las cosas buenas que Dios ha hecho por ti, los momentos hermosos que tú has pasado, y te van a faltar cátedras. De las cosas en que Dios te ha librado, y te van a faltar. Pero como seres humanos, siempre creo que es el enemigo que se encarga de hacernos memoria de esas cosas malas para que vivamos sufriendo. Cuando debemos recordarle a Él de las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros, para que se aparte de nosotros y deje de ponernos pensamiento con nosotros. ¿Me entienden? Pensemos en que Él está muy distante y que nuestras oraciones demorarán en llegar a Él. Muchas veces pensamos en que Él está distante y que Él no me escucha y que Dios no me está hablando y que Dios no... Hay una adoración que dice, cuando Dios queda en silencio, ¿porque está? Pues se la saben, porque está trabajando. Cuando Él está en silencio, que está callado, que usted no lo está sintiendo, es porque algo Él está haciendo. Mientras tanto, usted se mantiene ahí firme, orando y clamándole al Señor. Ya sea por usted, ya sea por un hermano, ya sea por la iglesia, por un amigo, por un familiar, por quien sea, usted se mantiene firme constantemente en la brecha. Como esos soldados que ponían en la brecha. Cuando en esas ciudades, en la muralla se abría una grieta, porque hubo una batalla y rompieron y abrieron una grieta. Paraban un soldado a cuidar esa grieta ahí, para que por ahí no se metiera el enemigo. Y ahí donde debemos estar, en la brecha constantemente, por aquellos que necesitan, por aquellos que son más débiles. ¿Verdad? Ponían un soldado fuerte, un soldado preparado y armado en esa brecha. ¿Para qué? Por los niños y las mujeres y los ancianos que estaban dentro, que eran los débiles, que no podían defenderse. Y a veces estamos armados y preparados con toda la armadura que Cristo nos ha dado a nosotros, pero no estamos en la brecha por aquellos que necesitan. Entonces ahí debemos estar constantemente. En la Biblia encontramos un sinnúmero de textos que nos hacen ver que Dios tiene una actitud bondadosa ante nuestras peticiones. Inclina su oído para escucharnos y liberarnos. Esta actitud de Dios demuestra que Él es un Dios vivo, misericordioso y sensible a nuestras necesidades y dificultades. Dios no solo quiere que le escuchemos, sino que está dispuesto a escucharnos Él también. Él siempre está dispuesto a escucharnos, siempre está dispuesto a hablarnos, siempre está dispuesto a perdonarnos. Él siempre está ahí. Entonces, hoy, más que desarrollarle una prédica,
eh, Isaac, como la estaban esperando, yo hoy quiero hablarles de la palabra de Dios, de lo que dice la Biblia. Pasearlo completamente por la Biblia, dar un paseo por la Biblia. Dice que en la vida hay momentos de tristeza, hay momentos de dolor, momentos de angustia, de necesidad. Y también hay momentos de alegría y de gozo, de prosperidad. En todos estos casos nosotros, los creyentes, siempre oramos a Dios. Debemos de orar a Dios. La Biblia declara que Dios siempre está oyendo y está atento a nuestros llamados. Eso lo dice la Biblia. Él siempre está atento a nuestro llamado. Desde el primer libro de la Biblia, que nos muestra que Dios está escuchando, por ejemplo, el caso de Raquel, con alegría Raquel dijo, Dios ha hecho justicia. Él ha escuchado mi súplica y me ha dado un hijo. Búscalo en Génesis 36. Entonces, podemos ver, en lo adelante, vamos a ver una serie de textos bíblicos que se refieren a Dios cuando Él nos escucha y nos libra de todos nuestros temores y miedos. Entonces, vamos a ir anotando todos estos versos bíblicos que le voy a ir dando, para que luego con tiempo ustedes lo vayan analizando, lo vayan viendo, lo vayan estudiando, para que cuando tengan cualquier prueba, cualquier dificultad, ustedes entiendan que Dios sí nos está escuchando, que Dios sí está ahí, que Dios sí nos sigue hablando, que Dios sí está presente en todo tiempo y en todo momento. Por eso es omnipresente y omnisciente. Él siente cada cosa que estamos pasando nosotros. Por eso debemos estar claros en esto. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo. Esto está en Éxodo 3, del 7 al 8. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, y a los lugares de descansos del Ateo, del Hemorreo, del Pereceo, del Ebeo, del Jebuseo y de todos los feos. Sí, de ahí nos sacó Dios, de la aflicción, de esa aflicción, del dolor, de la amargura. Cuando venimos a los pies de Cristo, por eso hay un corito que dice, el gozo que Dios me dio nadie me lo puede quitar. Porque si fue Dios que me lo dio, ¿por qué otro tiene que quitarme? Fue Dios que me lo dio. Y no estamos hablando de un gozo de que estoy contento hoy, mañana estoy triste. Es un gozo que usted no sabe explicar. Es un gozo que usted no puede, no hay manera de decirlo. Nosotros siempre ponemos un ejemplo y decimos, ¿a qué sabe un guineo? ¿Y quién me dice que sabe un guineo? Pero ¿a qué sabe el guineo? Pero ¿a qué sabe? ¿Verdad que no se puede decir? Hay que probarlo para saberlo. Entonces, ese gozo del Señor hay que probarlo, hay que vivirlo, hay que sentirlo para uno decir, ese gozo que yo siento hoy es un tsunami que uno lleva por dentro, que uno quisiera decirle al mundo cómo me siento, lo que estoy viviendo. Yo quisiera pasarle veo a esa persona en aflicción, yo quisiera darle de lo que yo tengo, como hacerle una transfusión de sangre para que revivirlo y yompearlo, como hacemos con los carros, ¿verdad? Ahora vamos a Primera de Reyes 9:3, dice, y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y ruego que has hecho en mi presencia. Dice, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo te sano. Eso está en Segunda de Reyes 25. ¿Quieren ir anotando? Pueden ir anotando. Dice en Salmo 18:6. En mi angustia invoqué al Señor. Clamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor oyó a sus oídos. En mi angustia, cuando estamos en angustia, ¿qué debemos hacer? Clamar a Dios todo el tiempo. Pero no solamente cuando estamos en angustia, sino cuando estamos bien. Ese es el momento más hermoso. Cuando usted está bien, cuando usted está en su mejor momento, en su mejor temporada, como hay un programa, en su mejor temporada, usted clamar a Dios todo tiempo y todo momento. Vamos ahora a Salmo 28:6. Dice, bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. ¿Qué hizo Dios?
oyó la voz de mis ruegos. Le estoy leyendo todo esto para que entiendan que Dios sí nos escucha. Y está un montón de veces en la Biblia y lo pasamos por alto. Dice Salmo 34:4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores, como dice esa adoración. ¿La han escuchado? Y el 34:6 que dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Salmo 34, el 14 al 17 dice, apártate del mal y haz bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos. ¿Sobre quién están los ojos de Jehová? Sobre los justos. Pero luego dice, y atento sus oídos al clamor de ellos. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Por lo tanto, debemos estar siempre, como dice la pastora, en una posición de justicia. En una posición de justicia constantemente, para que el Señor mantenga sus ojos sobre nosotros y nos proteja, y que sus oídos siempre estén pendientes a nosotros. Eso significa que los impíos Dios los va a abandonar. Aquellos que no están buscando al Señor Dios no, porque su misericordia es infinita. Él tiene misericordia para toda esa gente y está esperando que ellos se arrepientan y vengan a Él. Ahora vamos a Salmos 55, 16, 17. Dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Y el salmista está claro de que el Señor va a escuchar su voz. Está claro de que Él va a escuchar mi voz. Y cuando estemos postrados y estemos sintiendo que el Señor no nos escucha, estemos claros de que Él sí va a escuchar nuestra voz, va a escuchar mi clamor, nos va a escuchar. Y de alguna manera y a su tiempo, y nosotros teniendo esa paciencia que nos pide, Él va a obrar a favor de nosotros. Salmo 65, 2:5 dice, tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne. Con tremendas cosas me responderás tú en justicia. Oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y los demás remotos confines del mar. Él escucha todas nuestras oraciones. Si vemos a Salmo, fíjense que todo lo que le estoy diciendo, la mayoría de estas cosas que le estoy diciendo vienen de los Salmos. Porque David estaba claro de cómo el Señor tuvo tantos años para orarle a Dios y hablar con Dios, que el que más hablaba con Dios yo creo que era David. Todo el tiempo estaba hablando con el Señor, buscando de Dios en intimidad. Imagínense corriendo por esos montes, corriendo en esa montaña y escondiéndose en esa cueva. Tenía que estar todo el tiempo, alguien tenía que darle apoyo y socorrerlo todo el tiempo. Y él era el único que podía levantar a David, darle ánimo y darle fuerza. Dice Salmo 86, 7, en el día de mi angustia te llamé, porque tú me respondes. David estaba claro de que el Señor le respondía, porque tú me respondes en el día de mi angustia. Si algún día se encuentran en angustia, saben dónde ir, esperando en el Señor que así no sea. Pero como seres humanos pasamos por todo. Como le dije hace un rato, pasamos por momentos de alegría, de dolor, de angustia, por muchas cosas, pero debemos estar claros. Y hoy yo vine a decirle que el Señor nos escucha. El Señor nos escucha. Y voy a continuar diciendo que el Señor nos escucha. Dice el Salmo 91:15. Me invocará y yo le responderé, dice el Señor. Con él estaré yo en la angustia y lo libraré y le glorificaré. Cuando el Señor te saca de la angustia, te glorifica. Porque cuando en intimidad tú vas donde el Señor y le hablas, en la intimidad, allí Él ve tu angustia, Él ve tu dolor, pero luego te levanta y te presenta en público. Te presenta en público en victorioso. Por eso no debemos de tomar las cosas por nuestras manos. Cada situación que nos enfrentamos, venir y querer uno mismo en la humanidad, querer resolverla.
A veces tenemos un conflicto con un vecino, pero Dios se encarga de eso. Nosotros somos, tenemos testimonio de eso con el vecino de atrás de la casa de nosotros, que nos tenía siempre un musicón todos los días, todos los fines de semana. El vecino de al lado nada más nos decía, tremenda recibimiento le dio el vecino. Él no lo deja ni vivir ni dormir. Pero hoy no queda, creo que ni el trípode donde estaba la bocina, donde él hacía su fiesta y su cosa. Hasta los muebles lo desbarataron los perros que él llevó al patio. Le acabaron con todo. Su propio perro, porque lo llevó a su casa y lo tiene en el patio, y más nunca se ha vuelto a ir música. Ahí nada más se oyen ahora los pajaritos. ¿Por qué? ¿Tuvimos que pelear con el vecino? No, simplemente postrarnos y decir, Señor, encárgate tú, porque este es un lugar santo, un lugar santísimo. Dice el Salmo 118:5, desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió, poniéndome en lugares espaciosos. El Salmo 145:18 y 19, cercano está Jehová a todos los que le invocan. ¿A todos quién? Los que lo invocan, los que le buscan. Él está cerca de cada uno de nosotros, de los que le buscamos. Aquellos que no le buscan, Dios no está cerca porque se alejan, pero Dios siempre está ahí. Yo siempre pongo el ejemplo de que si Dios está aquí, Satanás está allá y usted se aleja de Dios, ¿a dónde se acerca? Se acerca al maligno, porque usted se está alejando de la fuente de agua de vida, de la fuente de vida, y se está acercando a la oscuridad. Y hay gente que quiere mantenerse debajo del dintel, un chin aquí y un chin allá, un chin aquí y un chin allá. Y dice que lo tibio Dios lo vomita. Por eso debemos de acercarnos siempre a Dios y estar lo más cerca del Señor posible, todo el tiempo. Dice en Isaías 58:9, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. ¿Cómo dirá el Señor? Heme aquí, porque tú me estás llamando, tú me estás buscando, heme aquí. O como le dijo Elías a Samuel, respóndele, heme aquí. Heme aquí, Señor, tu siervo soy, tu siervo escucha. Porque el Señor estaba en ese momento llamando a Samuel. Y Samuel le respondió. Samuel ni sabía que era Dios que le estaba hablando. Pero siempre hay alguien que te va a enseñar a escuchar la voz de Dios. Te va a enseñar cómo escuchar la voz de Dios. A veces el mismo Dios se encarga de hablarte, hacerte entender que te está hablando. Pero a veces utiliza a alguien para enseñarte, como se enseña aquí, por ejemplo, en las clases, de cómo escuchar la voz de Dios. Dice en Isaías 59:1-2, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. No se ha agravado su oído para oír. Pero nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para oír. Eso es lo que sucede. A veces nuestras iniquidades es lo que hace que nos alejemos del Señor. Cuando nos llevamos de la cosa del mundo, nos alejamos del Señor. Y vuelvo y repito, vienen las Navidades, no se alejen del Señor. Viene el espíritu de la Navidad, no se alejen del Señor. Celebre con su familia, tiempo de celebrar, tiempo de estar con el Señor, más cerca del Señor. Hay tiempo para todo, pero lo que no debemos darle mucho tiempo es estar lejos del Señor. Ese tiempo siempre hay que sacarlo. Por eso el enemigo no quiere que saquemos este tiempo de hoy. Siempre se presentan muchas dificultades. Amanece el carro con la goma vacía, o no tengo dinero para el pasaje. Mi niña vive lejos y ha llegado a pie, de su casa a pie hasta aquí, porque no ha puesto excusa. Dice, es que algo Dios tiene para mí, y Dios ve eso. ¿Cuántas personas no depositaron dinero cuando la anciana fue y depositó las dos moneditas que tenía, lo único que tenía? Y eso fue lo que Jesús vio, que ella dio toda su fortuna, toda tu riqueza. ¿Me entienden? Entonces, ese tiempo debemos de sacarlo todo el tiempo. Entonces,
Dice en Jeremías 33, yo le dije que lo iba a pasear por la Biblia, ¿verdad? Clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Clama a mí, yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Ahí es donde viene el discernimiento. El Señor te permite entender. Por eso hay gente que dice, no, la Biblia simplemente hay que leerla. No, tú tienes que pedirle al Señor el discernimiento, la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento para poder ver cuáles son sus planes. ¿Qué Él quiere decir? Muchas veces leemos un versículo un día y pasan varios años y el Señor te muestra otra cosa con el mismo versículo. Tú tienes otro nivel de sabiduría, otro nivel de entendimiento y el Señor vuelve y te muestra otra cosa diferente. O a veces te muestra algo para que tú puedas decirle a un hermano cómo levantar a ese hermano con ese mismo versículo. Pero porque tú estás escudriñando y leyendo su palabra constantemente. Y eso es lo que debemos hacer, mantenernos siempre en él. En 1 de Pedro 3:12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Por eso es importante, cuando alguien está haciendo el mal, alguien hace algo malo, el deber de nosotros no es juzgarlo, sino orar por esa persona. Y Él se encarga. Orar por esa persona para que el Señor sea quien se encargue, porque a veces nosotros con nuestra fuerza no podemos hacer nada, pero sí con nuestras oraciones podemos hacer mucho, con nuestras oraciones. Dice en 1 de Pedro 3:12, perdón, 1 de Juan 3:22, y cualquier cosa que pidiere, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Guardamos sus mandamientos. Es importante guardar sus mandamientos. Son muchos los mandamientos, pero debemos de estar constantemente leyendo y viviendo eso día a día, para mantenerlos justos delante del Señor. Dice en 1 de Juan 5, 14, 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Parece un trabalengua, pero es importante. Lo voy a repetir. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ya esas peticiones están cumplidas. Simplemente hay que esperar que baje. Pero todas esas peticiones están allí. Él está simplemente esperando el momento y el tiempo adecuado para hacer una entrega de esas cosas que le estamos pidiendo. Y cuando estamos listos y estamos preparados, es cuando el Señor te entrega. Te entrega. Le voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Quién le entrega un carro a un niño de 5 años? Papi, regálame un carro. ¿Quién se lo entrega? Será de lo del mundo del juguete, porque de verdad no va a ser. ¿Me están siguiendo? ¿El niño está preparado para recibir un vehículo? No está preparado. Entonces usted espera su tiempo, que se prepare, que vaya a una escuela de choferes, saque su licencia y tenga todo. Y ahí donde el Señor le entrega. Y tiene que esperar muchos años para recibir ese carro. Si tiene 5, lo está pidiendo a esa hora, a esa edad. ¿Me entiende? Entonces, así a veces somos nosotros. Somos impacientes como los niños, nos comportamos a veces como niños, somos impacientes. Y ahí es donde debemos desarrollar la paciencia ante el Señor. Pero Él nos ayuda también a tener esa paciencia, porque nos llena de paz. Dice su palabra que Él nos llena de paz y nos hace descansar. Dice en Mateo 7, 7 al 11, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que le busca, halla, y el que le llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente.
Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre está en los cielos, dará vuestras cosas a los que le pidan. Aquí lo dice Mateo, del 7 al 7 al 11. ¿Cuánto más nos dará a nosotros nuestro Padre? ¿Cuánto más de lo que le pidamos? Simplemente hay que pedir. Y a Él más le agrada cuando le pedimos para otro. Yo siempre he visto que cuando pedimos para otro, de eso que estamos pidiendo, el Señor nos duplica a nosotros. Cuando pedimos sanidad para otro, el Señor nos sana a nosotros. Cuando pedimos prosperidad para otro, económica, el Señor nos da prosperidad económica a nosotros. Cuando estamos siempre intercediendo por el otro, el Señor nos bendice, porque está viendo un desinterés en ti tan grande que Él dice, wow, Él merece ser bendecido. Y ahí es donde el Señor nos bendice. Todos estos textos bíblicos que les he mencionado nos dan a conocer que Dios no es estático o indiferente. Es un Dios de amor y que está dispuesto a dejar de lado su posición de ser el Señor del universo para dignarse a escuchar. Él está dispuesto hasta bajar de su trono, como lo hizo Jesús, bajar de su trono por amor a nosotros, por misericordia, no porque lo merezcamos, sino por amor y por misericordia. Porque como le dije al principio, porque somos sus hijos. Y un padre no abandona a sus hijos. Un padre siempre está con sus hijos. Y por más cosas malas que ese hijo haga, el padre siempre está ahí para ayudarlo y para levantarlo. Siempre y cuando volvamos con un corazón contrito y humillado. Fíjense, por ejemplo, en el hijo pródigo. El hijo pródigo se va, pero el Señor nunca lo desamparó. Cuando abrió sus ojos que estaba comiendo de la comida de los cerdos, entonces porque dijo, pero yo tengo una casa, yo tengo un padre, yo tengo una familia. Y se regresó allá con un corazón contrito y humillado. Y ahora vino a servir en su casa. Y ahora vino a darlo todo en su casa. Cuando él lo que quería era conocer el mundo y gastar su herencia. Y así hay muchos. Quieren conocer el mundo y gastar y derrochar y hacer de todo. Pero no saben que el Señor te bendice para algo, con un propósito. Con un propósito. Por su gracia es que somos perdonados, liberados, redimidos y librados de todo ese mal que el enemigo quiere hacernos. ¿Por qué es que él hace eso? Por su gracia infinita, por su infinita misericordia. Yo lo veo como muy serio a ustedes. Yo no sé si es que le estoy dando muy duro o estos versículos dan muy duro. Pero no soy yo, es la Biblia que dice eso. Es la Biblia que dice eso. No soy yo. Por eso le dije, voy a pasearlo un momentito por la Biblia. Porque esto es importante saberlo. Es importante entender que el Señor nos ama, el Señor nos cuida, el Señor es un Dios de amor. O como dice nuestro apóstol, Él es un Dios fiestero, le encantan las fiestas y por eso celebramos las fiestas. Muchos allá afuera dicen los cristianos son muy aburridos, pero los que han estado en la fiesta con nosotros y hemos estado en fiesta, se dan cuenta de que nosotros celebramos. No celebramos como lo del mundo, porque celebramos la magnificencia de nuestro Dios. Lo celebramos a Él. ¿Mm? Como a Cristo le agrada. Nuestro Jesús estaba en las fiestas, le gustaba estar en las fiestas. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de amor. Entonces, en este momento quizás te encuentres en un momento de dificultad, como se encontraba David, quizás te encuentres pasando por un momento de desesperación, por un momento de angustia. Quizás te encuentres en ese pozo cenagoso. Quizás te encuentres en el desierto, como predicaba Dané, y allí en un momento de desesperación digas en el desierto, yo no aguanto más. Pero Dios está ahí. Dios está ahí para levantarte. Dios está ahí para darte esa mano. Dios está ahí inclinando tu oído. Dios está ahí esperándote muchas veces en ese lugar secreto donde tú lo dejas plantado. A veces queremos ir a ese lugar secreto, pero nos levantamos tarde, la alarma no sonó y se nos olvida que Dios estuvo allí esperando. Yo recuerdo una vez
un pastor que hablaba y decía que él iba en su carro a mitad de camino para el trabajo y sintió en ese momento como una tristeza tan grande y él no sabía por qué era hasta que se acordó que él no fue a su lugar secreto antes de salir de su casa. Tuvo que dar la vuelta y devolverse para su casa y allí donde el amado lo estaba esperando, se postró, le pidió perdón y duró rato orándole al Señor y luego regresó a su trabajo, aunque llegó tarde, pero no dejó a Dios plantado. Aunque Él siempre anda con nosotros, el Espíritu Santo siempre está con nosotros, pero cuando tenemos un lugar secreto en nuestra casa y nos postramos allí o nos sentamos allí y hacemos ese tiempo y hacemos una atmósfera todos los días, el Espíritu está esperando que usted vaya todos los días a ese lugar, que vaya siempre a ese lugar y hable con Él, y hable con Él. Ten la seguridad de que el Señor no se ha olvidado de ti, ni se ha apartado de ti. Él siempre ha estado ahí contigo. Siempre ha estado ahí contigo. El Señor anhela venir en tu ayuda. Así que clama a Él y espera pacientemente ser ayudado, ser liberado, ser levantado, ser exaltado. Espera pacientemente, como decía David en su salmo. Pacientemente esperé a Jehová y Él inclinó su oído para escuchar. Él va a inclinar su oído. Él va a inclinar su oído y te va a escuchar. Lo que ustedes no saben que Él lo ha hecho muchas veces. Muchas veces. Cuando yo estaba preparando esto, pensaba en todas las veces que el Señor ha inclinado su oído para escucharnos nosotros. En todas las veces de angustia y desesperación que la pastora y yo hemos vivido en el pasado. Momentos donde le contamos una vez a un pastor lo que le pasamos y me dijeron, pero el diablo no se lo llevó a ustedes de casualidad, solo. Y ustedes solo salieron de ahí. No estábamos solos. El Señor estaba con nosotros. Lo que el Señor quería era que estuviéramos sin otra persona al lado que no fuera Él. Pero solo no estábamos. Él siempre estuvo ahí. Porque Él no quería solo para vernos en este momento, en este tiempo como estamos hoy, sirviéndole. Porque de no ser así, no estaríamos sirviéndole hoy. No estaríamos buscándole hoy ni enseñándole a otros lo que el Señor ha hecho con nosotros. Porque las pruebas que hemos tenido son para levantar a otros. Todas las dificultades que hemos tenido para levantar a otros, para enseñarle a otros. Y todo eso el Señor lo ha permitido. Pero siempre sabemos que Él ha estado ahí. Y no nos abandonará. Porque el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. La pastora lo repite mucho eso. Lo repite mucho eso. Porque ella sabe que Él siempre está ahí. Siempre está ahí.